este séptimo domingo de Pascua. Celebramos en él la ascensión del Señor, un momento importante en este camino del paso de la predicación de la buena noticia del Señor Jesús, palabra eterna del Padre, a la Iglesia, que somos nosotros y nosotras. Vamos a compartir algunas reflexiones sobre las lecturas que escucharemos. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, de hecho es el inicio del libro. El autor inicia poniéndolo en continuidad con el primer libro, que es el Evangelio de Lucas, y que ambos están dirigidos a un personaje con el nombre de Teófilo, literalmente el amigo de Dios. Evidentemente que el redactor de ambos libros quería dirigirlos a la comunidad creyente, a la comunidad cristiana. El texto que escucharemos relata que el Señor Jesús, después de su resurrección, se le apareció a sus discípulos durante 40 días. Recordemos que el número 40 en la numerología hebrea significa, es un símbolo de purificación, como los 40 años en el desierto, los 40 años de Moisés en el monte, los 40 días de Jesús de ayuno en el desierto, etc. Durante estos 40 días el Señor les da instrucciones a través del Espíritu Santo, dice el texto, y hablándoles del reino de Dios. Como decíamos al inicio, transmitiéndoles ahora este encargo de ahí en adelante ser ellos y ellas quienes compartan la buena noticia. El Espíritu Santo, ya hemos dicho en otras ocasiones, es el protagonista principal de este segundo libro, dedicado al crecimiento de la Iglesia. Es el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, el que va ayudando a la Iglesia a crecer en la vocación que le corresponde. El Señor les pide a los discípulos quedarse en Jerusalén hasta recibir ahí este Espíritu, quien los llenará de fortaleza para ser testigos del Señor y de la buena noticia. Jesús se eleva entonces a los cielos. Al final veremos que dos ángeles invitan a los discípulos a perseverar en la esperanza. El Señor Jesús retornará. Nos quedamos con la invitación o la pregunta más bien que hacen los ángeles. ¿Qué hacen ahí parados mirando al cielo? El salmo que vamos a escuchar, Salmo 46 o 47 en la antigua numeración, es un himno de alabanza a Dios como Rey del universo. Describe el ascenso de Dios a su trono desde el que gobierna todo lo que existe. Esta imaginería de ascenso es la razón por la cual se utiliza desde muy antiguo en la liturgia de la ascensión del Señor. Este ascenso al trono describe simbólicamente el reconocimiento de todos los pueblos a la soberanía de Dios, todos unidos bajo un solo Dios. Desde su trono santo, Dios reina sobre todas las naciones. Dios el Señor asciende hasta su trono. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Ya hemos comentado en varias ocasiones que esta carta y la de Colosenses se conocen como deuteropaulinas, quiere decir, muy probablemente no las escribió San Pablo, pero sí alguien de su comunidad y en resonancia con la doctrina de San Pablo. Van de la mano Colosenses y Efesios. Colosenses describe el misterio de Cristo y Efesios de la Iglesia. Hoy en particular una lectura muy bella que describe la unidad del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Esta Iglesia que recibirá del Señor ascendido, del Señor que ahora está con el Padre y con nosotros, una misión. La unidad de la Iglesia que es necesaria para que desempeñe su misión es acción del Espíritu. Y el texto describe 7 facetas de esa unidad. Recordemos que el número 7 significa plenitud, perfección, nuevamente en la numerología hebrea. ¿Cuáles son estas 7 facetas? Tenemos un solo Señor, una sola fe,
un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todas y todos, que reina sobre todas y todos, que actúa a través de todas y todos y que vive en todas y todos. Esta unidad, otro elemento muy importante a recuperar, está sustentada en la pluralidad. No es uniformidad, es unidad. Y esto a través de la gran variedad de dones recibidos. Nos quedamos con esta frase para capacitar a los fieles a desempeñar su tarea y así construir el cuerpo de Cristo. El Espíritu nos guía hacia la unidad. El Evangelio que vamos a escuchar el día de hoy está tomado de San Marcos, el final del Evangelio de Marcos, que nos va a acompañar a lo largo de todo este año litúrgico. Este final, la mayoría de los exegetas, estudiosos de la Biblia, considera que es una adición. Si ustedes leen con cuidado el capítulo 15 y 16, parece que el Evangelio termina 2 veces. Y es que muy probablemente terminaba en el capítulo 15. Y cuando se juntan los 4 evangelios, los que conocemos como evangelios canónicos, porque hay otros muchos evangelios que no reconocieron los cristianos de la gran iglesia como transmisores de la verdad de Cristo, cuando se juntaron estos 4 evangelios, se hicieron algunas adaptaciones de redacción para, de alguna forma, armonizarlos, ¿no? Entonces, se le agrega al Evangelio de Marcos este capítulo 16 y sobre todo estos versículos del 15 al 20. En escasos 5 versículos, San Marcos nos presenta un resumen de las apariciones personales del Señor, que no tiene el primer final. Agrega la aparición a María Magdalena, a 2 discípulos que iban caminando en el camino, clara alusión a los discípulos de Maús, y subrayando que en ambos casos los discípulos no creyeron a los testigos de la resurrección. Finalmente viene el relato de su aparición a los 11 cuando estaban a la mesa. Ahí empieza la lectura de hoy. Les llama el Señor la atención por su incredulidad y obstinación por no haberle creído a quienes lo habían visto resucitado. Finalmente encontramos el discurso del Señor a los discípulos reunidos. Les encomienda la misión de proclamar a todo el mundo la buena noticia. Toda la creación es destinataria. Un término interesante que comentaremos en un momento. Quien acepte la buena noticia encontrará salvación, pero quienes no acepten la buena noticia se condenarán, es decir, se autoexcluirán de la vida plena que Dios les ofrece y nos ofrece a todas y todos. Después presenta una lista de los milagros que vivirán los que crean en la buena noticia. Arrojarán demonios en el nombre del Señor, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y todo tipo de veneno que quieran utilizar para hacerles daño no tendrá su efecto. Impondrán la mano a los enfermos y estos quedarán sanos. En resumen, el Señor nos envía para que libres del mal e inmunes a sus engaños venenosos, podamos comunicar la buena noticia a todas las criaturas, a todas las culturas. Y este es el signo de las lenguas, liberándolas de los demonios y curándolas de sus enfermedades. Nos quedamos con la frase, el Señor actuaba a través de ellos. Las lecturas del día de hoy nos ayudan a recuperar una visión cristiana de esta fiesta tan bella como nos recordaban al inicio, que es la Ascensión. Una fiesta en la que no solamente el Señor y nuestra alegría con el Señor resucitado y ahora que se une plenamente con el misterio de su Padre, sino también de alegría porque con Él nosotros también ascendemos al Padre. Es decir, en el corazón de Jesús estamos todas y todos presentes en el misterio del amor trinitario. Nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza suya en este proyecto de vida en plenitud, en este amor que
irradia desde la Trinidad increada a invitarnos a construir una comunidad de personas a la imagen y semejanza de las personas trinitarias, pero capacitados en ese camino a través del Espíritu que recibimos. Varias cosas son importantes de recuperar de los textos que escuchamos. Primero, estos 40 días de los que nos habla el texto de los Hechos. Ya les comentaba que 40 días implica, desde luego, purificación, sanación, también reconciliación. Recordemos que todas las manifestaciones, todos los encuentros del resucitado con sus discípulos y discípulas tenían una buena parte de reconciliación. Las personas que sentían en su corazón que le habían fallado a Jesús, que lo habían dejado solo, que a lo mejor no habían hecho todo lo necesario para poder conservarlo en medio de ellos, que seguramente recordaban no solamente esos momentos dramáticos de su pasión, sino cuántas veces a lo mejor no habían escuchado, acogido de una manera plena, agradecida y diligente aquellas invitaciones que el Señor Jesús les había hecho. Durante 40 días, es decir, simbólicamente está representando durante un tiempo de reconciliación, el Señor fue sanando estas heridas. Como en otras ocasiones les he comentado, yo creo que si lo vemos desde la naturaleza del Dios revelado en el Evangelio, no podemos decir que Dios perdona a la manera como nosotros perdonamos. Porque cuando nosotros decimos que perdonamos a alguien, normalmente significa que algo pasó en nosotros y nuestro cariño hacia esa persona disminuyó, ¿no? O porque nos hizo algo o le hizo algo a alguien que queríamos. Por alguna circunstancia, el vínculo de cariño con esa persona desapareció o se debilitó. Sabemos que Dios nos ama como hijos e hijas suyos. Ese vínculo con el Dios de la vida no desaparece ni se debilita. Pero el problema es que si nosotros no respondemos de manera recíproca, es decir, con apertura, con deseo de encuentro, con toma de conciencia de ese amor que se nos ofrece para darnos vida, el milagro de la vida que Dios nos quiere compartir no se termina de concretar. Nos hace recordar la frase de San Agustín: el que te creó sin tu voluntad no te puede salvar sin tu voluntad. Cuando decimos que Dios perdona, en el fondo es que Dios nos capacita para perdonarnos a nosotros mismos, que tal vez es el movimiento o la transformación interior más difícil. Recordamos aquel diálogo del Señor Jesús con Pedro en el segundo final del Evangelio de Juan, capítulo 21, cuando 3 veces le pregunta si lo ama, si lo quiere. Y finalmente le confirma una misión, es decir, le hace ver que de parte del Señor no hay ningún inconveniente, no hay ninguna ruptura, pero al mismo tiempo le subraya: sígueme. El Señor nos ayuda a reconciliarnos con nosotros mismos, lo cual nos capacita para crecer en reconciliación con los demás y experimentar la reconciliación con Dios. En esa línea va la lectura que escuchamos de la carta de Pablo a los Efesios. Ahí se subraya la unidad que estamos llamados a construir con Cristo como centro, facilitada, operada, dinamizada por el Espíritu de Cristo, cuya fiesta celebraremos dentro de una semana. Esa es la bella vocación de todos los seres humanos y que como cristianos estamos llamados y llamadas a aceptar, acoger y encarnar. De manera que nuestra vida como comunidad, como comunión centrada en el amor de Cristo, y que desde ahí puede compartir ese amor con toda la humanidad, sea realmente una predicación de esta buena noticia, que el mundo puede ser distinto,
que no tenemos por qué vernos constantemente como competidores y enemigos, que si entramos a nuestro corazón y ahí escuchamos la voz de Dios que habita en todas y todos, encontraremos un mundo distinto, una percepción distinta que nos sana de nuestras rupturas, de nuestros odios, de nuestras rivalidades y envidias. El Señor, en su presencia, en su compañía, nos va sanando y capacitando. Nuestro camino cristiano también vamos viviendo nuestros 40 días, es decir, desde la experiencia del resucitado, que se nos va apareciendo en nuestras experiencias fundantes, las veces en tu vida en que has encontrado a Cristo, lo has percibido a tu lado, acompañándote, a veces en momentos difíciles, y que en ocasiones permiten iniciar un camino de reconciliación, un camino de sanación, de integración interior. Eso es lo que subraya esta carta de Pablo a los Efesios, mostrando cómo el Espíritu va operando en nosotros esta unidad. Cuando reconocemos que tenemos un solo Dios, un solo bautismo, es decir, un vínculo al cuerpo vivo de Cristo, que es la Iglesia, desde el cual nosotros estamos enviados a transmitir esta buena noticia. Una buena noticia que se traduce en una acogida a nuestros hermanos y hermanas, como nosotros, nosotras, hemos sido acogidos por Cristo. La mirada, el amor de Cristo que a ti te sana, la actitud del Señor que te da vida y te transforma, te integra, te hace vivir plenamente, esa misma mirada es tu vocación, es el envío que el Señor te hace para que seas buena noticia. No solamente que hables de la buena noticia del Evangelio, sino que pueda ser buena noticia. Finalmente, este final redaccional del Evangelio de Marcos subraya nuevamente este envío del Señor a sus discípulos, mostrándoles que aquellos que confíen en la buena noticia, que crean que Dios es amor y que quien vive vinculado a Dios no puede más que ser amor en cuanto a donación de sí, tolerancia, cariño, cercanía, todos aquellos que acogen eso como verdad serán salvados. Recordemos que la salvación cristiana es la comunión con Dios, no hay otra. Y esa comunión con Dios es una puerta permanentemente abierta. El problema es que no cruzamos el umbral de esa puerta. Y por eso también subraya ahí, el que no confíe en la buena nueva está condenado. Es decir, se excluye de esa experiencia de salvación que es la comunión con el Dios que se ha manifestado como amor en Cristo. Quien vive en el amor está, como comentábamos, como exento, protegido del mal y todas sus manifestaciones. En esta simbología de las serpientes y del veneno que no hace daño. No hay veneno más destructivo que el mal, que el egoísmo, que la incapacidad de sentir con el hermano y la hermana. Y quisiera terminar esta reflexión con la última frase, porque cuando pensamos en la fiesta de la Ascensión, nos imaginamos que el Señor ya se fue y aquí estamos esperando a ver el día de su retorno. Con mucho cuidado y atención, la liturgia nos pone en el Aleluya el final del Evangelio de Mateo, que nos sirve cuando juntamos todos estos evangelios a recibir esta presencia multifacética del Señor. El Evangelio de Mateo termina con esta frase: miren que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La ascensión no es separación. La ascensión es culmen de una humanidad redimida, de una humanidad que asume el Dios vivo en su palabra eterna hecha ser humano y que regresa al Padre. Y con Él regresamos todos. Ahora el Cristo que vive con nosotros ya no es solamente el Cristo que asumió plenamente nuestra naturaleza humana, sino aquel que en su humanidad ha retomado a plenitud su divinidad.
Y ese Cristo no está guardado a la derecha del Padre, sino que está en el corazón de cada una y cada uno de nosotros. Ahí habita Dios. Y desde ahí nos invita a que, vinculados a Él a través de su Espíritu, podamos ser buena noticia para los demás. Finalmente, permítanme subrayar esta frase. Proclamaron el Evangelio por todas partes y el Señor actuaba con ellos. Actuaba con ellos transmite una sola palabra en griego que está vinculada a nuestra palabra sinergia. Y el Señor sinergiaba en ellos. Es decir, esta unión plena del Cristo exaltado, del Cristo ascendido, con cada una y cada uno de los creyentes. Por eso, como nos recordaban al inicio, esto es una fiesta de felicidad para toda la cristiandad, para todos nosotros y nosotras, que queremos vivir en sinergia permanente con el Señor y así ser buena noticia para los demás. Que así sea. Que podamos nosotros experimentar esa misma alegría de los apóstoles cuando escuchemos de parte de Dios, y ese es el sentido del mensaje de los ángeles, que estamos invitados a transmitir esta buena noticia. Que el amor de Dios que nos sana nos permita sanar a nuestro mundo que tanto lo necesita. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.